Perífrasis verbales. Perífrasis significa algo así como alrededor de la frase, puesto que peri en griego significa alrededor, es decir, dar un rodeo para expresar lo que habríamos podido expresar con menos palabras. Las perífrasis se basan en combinar dos formas verbales que funcionan como un solo verbo. Una de ellas es una forma verbal conjugada, simple o compuesta, y la otra una forma verbal no personal, es decir, un participio, infinitivo o gerundio. La unión de ambas formas, casi siempre mediante una preposición o conjunción, es lo que crea la perífrasis. Ejemplos de perífrasis. Mi hermano se echó a llorar cuando le dije que había perdido la selección Colombia. Me puse a temblar cuando mi papá me encontró en el armario. Tengo que escribir este libro. Acaba de llegar a su casa. Tengo que ir al banco. Está consultando el diccionario. Las palabras que aparecen subrayadas, allí aparece la perífrasis como tal. Se unen dos verbos a través de una preposición o una conjunción. Las perífrasis pueden construirse con una conjunción. Ejemplos: quiero que vengas temprano. Hay que estudiar mucho. Puede que sea falso. Tendría que premiar a todos. Las perífrasis también pueden construirse con una preposición. Comenzó a hablar lentamente. Nos pusimos a trabajar de inmediato. Ivana se echó a llorar. Acaba de pasar el tren. Deben de ser las 2 de la tarde. Has de saber que Mateo se casó ayer. Estoy por renunciar a este proyecto. Las perífrasis pueden construirse con un infinitivo, sin nexo o palabra de enlace. Ejemplos: desea comprar queso de cabra. Notemos que aquí no hay ninguna preposición, ninguna conjunción que esté uniendo los verbos. ¿Puedes bajar el volumen de la televisión? Suele soñar despierto. Te debes ir antes del amanecer. Las perífrasis se pueden formar con un gerundio. Anda diciendo que no te quiere. Se fueron corriendo por la herencia. Estuvo gritando en la ventana. Ahora vamos a las formas no personales del verbo. Las formas no personales del verbo son el infinitivo, el gerundio y el participio. Vamos a ver este video que nos va a ilustrar sobre las formas no personales del verbo. Hola chicos, hola chicas, buen día. Hoy vamos a hablar de las formas no personales del verbo. Bien, antes de esto debemos recordar qué son las formas personales del verbo, o como nosotros las conocemos, los verbos conjugados. Por ejemplo, caminaba, salté y soñaremos. He tomado como ejemplo a caminaba. Caminaba es un verbo conjugado. Por esta razón
se puede distinguir el número, que en este caso es singular porque solamente una persona realiza esta acción, la persona, es decir, quién realiza esta acción, en este caso es él caminaba, y el tiempo, en este caso es pasado. Esto no sucede con las formas no personales del verbo. Aquí tenemos algunas: caminar, saltando y soñado. He tomado como ejemplo caminar. Caminar es un verbo que no está conjugado. Por esta razón, no podemos distinguir ni el número, ni la persona, ni el tiempo. Si yo pregunto ¿quién caminar?, no hay una respuesta. Miren, aquí está el muñequito pensando. Por más que piensa, no encuentra esta respuesta, porque no queda con ninguno de los pronombres. Yo caminar, tú caminar, él caminar. No hay una persona que realice esta acción. ¿Listo? Bien, las formas no personales del verbo. Bueno, como dijimos antes, son aquellas de las cuales no podemos distinguir quién realiza la acción. En este caso tenemos el infinitivo, el gerundio y el participio. A continuación vamos a detallar cada uno de ellos. El infinitivo son aquellos verbos cuya terminación o desinencia es ar, ir. Miren, aquí tenemos algunos ejemplos: comer, aprender, salir, vivir, ayudar y bailar. Miren, observemos las terminaciones. Este verbo termina en este verbo termina en ir y este verbo termina en ar. Esta es la peculiaridad de los infinitivos, estas terminaciones. ¿Listo? El gerundio son aquellos verbos cuya terminación o desinencia es ando, yendo. Aquí tenemos algunos ejemplos: comiendo, aprendiendo, saliendo, viviendo, ayudando y bailando. Observemos bien las terminaciones. ¿Listo? Y el participio son aquellos verbos cuya terminación o desinencia es ado o ido. Miren estos ejemplos: comido, aprendido, salido, vivido, ayudado y bailado. Bueno, obviamente también están aquí inmersos en los plurales, ¿no? Por ejemplo, puede ser bailado, pero también puede ser bailados. Aprendido puede ser también aprendidos, o en su femenino aprendidas. ¿Listo? Aquí una pequeña observación en cuanto al participio. Los participios no son todos iguales, y en algunos no aplica la terminación ado o ido, simplemente porque no sería correcto. Miren, aquí tenemos algunos ejemplos. Con el verbo morir, si yo aplico la terminación ado o ido, me quedaría morado o morido, pero sabemos que eso no es correcto, ¿no es cierto? Que la forma correcta de morir es muerto. Entonces aquí el participio sería muerto, a pesar de que no termine ni en ado ni en ido. Lo mismo sucede con escribir. Si aplico la regla, me quedaría escribado o escribido, pero sabemos que no es correcto. Entonces, la forma correcta en este caso, en el verbo escribir, sería escrito. Y aquí el participio es escrito. A estos verbos también los conocen como participios irregulares. ¿Listo? Bueno, como vimos en el video, entonces ahora vamos a explicar cada una de estas formas no personales del verbo. El infinitivo es el nombre de los verbos, es decir, es la expresión de la acción verbal en abstracto. Sus terminaciones son ar, ir. Ejemplos: ordenar, encender, sacudir, colgar, moler, asistir, negar, sorber, dormir, etc. En el caso del gerundio, es la forma no personal del verbo que expresa una acción continuada, o sea, en progreso. Sus terminaciones son ando, yendo. Ejemplos: ordenando, colgando, negando,
encendiendo, moliendo, sorbiendo, sacudiendo, asistiendo, durmiendo. Y el participio, esta forma no personal del verbo, expresa una acción ya realizada. Sus terminaciones regulares son ado, ido, y las irregulares to, so, cho. Ejemplos: calculado, temido, salido, escrito, impreso, dicho.